Pues bienvenidos todos una vez más a Cine entre Amigos. Y hoy estamos con el amigo Sergio, que está aquí con nosotros. Y Eso estamos, como es. siempre, con el que ha parido este magnífico proyecto que es Yo. yo, Eh, Samuel. es mi ego que se anuncia a sí mismo. Es un tema que vamos a hablar mucho en este vídeo, porque también es uno de los grandes temas pilares del amigo, lo llamamos amigo porque es de esas cosas que nos pasan a veces, que hablamos ya de ciertos autores y artistas, hemos leído tanto sobre ellos, hemos visto tantos vídeos, tantas entrevistas, hemos pensado tanto en ellos que casi lo sentimos como de la familia, aunque el artista no nos conozca, pero, Bueno, pero nos conoció brevemente durante un cuarto de hora, ¿te acuerdas? yo lo Que sentí como menos tiempo, pero no, será ya, porque se me pasó como echando leches. sí, vamos, lo he dicho por exagerar, pero vamos, serían 5 o 6 minutos. Estaríamos en la cola esperando, mirándole, y para nosotros era como ya, ahí Lo que está, pasa ahí es que está. son de estos momentos intensos de la vida que luego recuerdas. Bueno, Sí, porque nos entienda el espectador que en una feria del libro en Madrid, me traje a Samuel en esa época y justo era la feria del libro y firmaba Jodorowsky. ¿Qué año sería esto, Samuel? 2000. 2008. ¿Te acuerdas? Vale, qué Sí. guay. Tengo Y por ahí el libro que me firmó, que es que no lo encuentro de verdad. eh, quería enseñaroslo. Era Teatro sin fin. el de Teatro sin fin, vale. En esa época yo estaba también con el tema del teatro y sigo estando, pero todavía estaba en un periodo muy, muy iniciático y la verdad es que muy, muy bonito. Mm. Y me acuerdo que yo le dije a Jodorowsky, oye, que mi madre me inició en ti, me enseñó los libros y me dijo, tú, qué suerte tienes haber tenido una madre que hace eso. A mí la mía no hizo absolutamente nada. Algo Sí. así. Y me quedé como, ¡wow! Y por lo que sea, le hicimos un par de preguntas que le tocaron la fibra sensible y estuvimos ahí unos cuantos minutos con él, formando una cola que te cagas detrás de nosotros. Yo le pregunté, yo creo recordar que le dije que yo siempre le había conocido por sus cómics y que a mí me encantaban los cómics. Y el tío empezó a hacer un auto recorrido por todos los cómics que había hecho. Bueno. Sí, porque en este me dijeron tal, no sé qué, nos contó todos los cómics que había con un entusiasmo y una cosa que tremendo, es un vendedor impresionante, siempre lo ha sido. Eh, Sí. Y y me fue un hace bien. momento interesante, sí, un momento muy interesante. Bueno, la excusa que estamos aquí, Sergio y yo, es que queremos hablaros no de una película, sino de dos películas. Una es El Topo, de Uh-huh. 1970, 71. 71, y Sí. La Montaña Sagrada, Este pack, ¿cuál tienes tú? Vale, de acuerdo, que por sí. cierto Si hay otro. me hace gracia porque a sacar los CDs he encontrado Ahí esta, va. No, esta yo no, no, pero eso era. no, que me la metí yo en su momento. Vale. En una época mía muy Jodorowsky, Sí, vale. me metí la carta de la templanza y ahora, con los tiempos que estamos viviendo, pues Necesitas me viene a la todo. par. Me viene a la Vale. par porque es justo lo que yo pienso que necesitamos en estos preciosos instantes, que es Mm. templanza y estar conectados tanto con el consciente como con el subconsciente. Y bueno, Mm. estas dos películas, digamos que son los grandes hits del periodo audiovisual de Jodorowsky, que no ha Sí. terminado, pero obviamente era su época más fuerte, su propuesta de llevar todo su arte, todos Pues. sus Bueno, ensayos por ahí. concretar, que es que no sé si lo hemos dicho o lo has dicho o no, que vamos a hablar del topo y la montaña sagrada, Sí, sí, exclusivamente. es El lo que topo digo, sí. 71 y la montaña sagrada 73. 3. Vale. Ok, perdón, sigue. No, la idea era nuestra, era centrarnos en la montaña sagrada, pero como en la conversación nos pareció lo lógico hablar de las dos, porque aunque son películas que pueden parecer diferentes, es un progreso creativo continuo, Uh-huh. psicológico también, y dentro del espectro que Jodorowsky quería abarcar acerca de nosotros mismos, nuestra conexión con nuestro subconsciente, con nuestra entidad, con el mundo, con nuestro sentido de la vida y sobre todo con buscar el significado a nuestra existencia, pues Jodorowsky más o menos
trabajó todo eso en esas dos películas. Podríamos entender el Topo como una búsqueda del sentido de la vida, por así decirlo, y 5.000 cosas más que Sergio seguramente me tiene ahí preparado, o no. Y luego la montaña sagrada, que tiene que ver tú también con la existencia, con el universo, con tu pasado, con tu futuro y tu búsqueda de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y qué me depara? Eso es. ¿Y qué me ha pasado? Sí, eso es. Sí, lo que decíamos, que yo creo que van en pack porque se enlazan una con la otra, ¿no? Incluso el propio Jodorowsky dice, ¿no? Que lo hizo como en dos momentos de su vida, que en uno pues estaba como menos iluminado y en la otra más, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces el Topo, yo creo que hablan de lo mismo realmente, pero como en distintos niveles, a lo mejor, ¿no? Sí. No sé si se me entiende. Yo Entonces, sí. como que el Topo habla más bien de la búsqueda de la sabiduría, de la eliminación del ego, estas cosas, y la montaña sagrada es como vale, después de esto, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos en la búsqueda de la iluminación, algo así, ¿no? Podría ser como el siguiente nivel o algo así. Entre medias mete un montón de cosas, pues su crítica social, su crítica política, mete un huevo, pero vamos, quizá demasiadas cosas, que es quizá la parte en la que vamos a criticar, de lo que podamos criticar, ¿no? De la película. Pero vamos, que en general, tanto a Samuel como a mí, son películas que nos gustan, a pesar de que suelen ser películas que son o 10 o 0, ¿no? O te entusiasman o directamente las odias y te parecen una castaña y algo que está hecho un poco con la minga, por, por decirlo así. Y que tiene un poco de ambas cosas, ¿eh? Yo creo. Tiene Jodorowsky siempre ha tenido un poco de ambas cosas, ¿no? De destellos de la genialidad mezclado con hacer las cosas como le salen un poco a él, porque sí, ¿no? Entonces, bueno. Ahí está. Bueno, a ver. Cuéntanos, Samuel, ¿cuándo Eh, la has visto por primera vez? ¿Cuándo las vi por primera vez? Pues es súper bonito para mí como las vi por primera vez, porque primero era una época... hay algo curioso, porque estoy seguro que cualquier persona que ha contactado con el mundo de Jodorowsky, sea a través de los libros, las películas o los cómics, pero creo que especialmente los libros, La danza de la realidad o Psicomagia, le ha llevado luego a un interés a ir en busca de toda su obra artística. Y a mí me pasó en una época en la que yo, pues por supuesto, quería avanzar yo mismo como persona, conocer lados ocultos de mí mismo y encontré en Jodorowsky una persona diferente en ese sentido y trabajando el campo de la creatividad para comprenderse a sí mismo y comprender el mundo y al menos entenderlo y fluir. Y casualmente en ese verano que me dio por leer los libros, el primero Danza a la Realidad y luego Psicomagia, unos libros que en su momento tú ya me nombraste años atrás, pero como dije, bueno, pues muy bien, pero después cobró sentido en mí. Y en aquel verano, en el Museo de Bellas Artes, casualmente en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, dieron un ciclo completo de cine pánico, se reduce a Jodorowsky y a Raval. Ahí no tuve la oportunidad de conocer a Jodorowsky, pero sí a Raval, que hizo una conferencia Es verdad, ya me contaste. Sí, sí. acerca de Fando y Lis, que es una peli dirigida por Jodorowsky, pero con guión y basado en la obra de Arrabal. Y allí pude ver La montaña sagrada y El topo, y además las pude ver en formato cine, película de verdad proyectada, no vídeo, ¿no? Y al poco tiempo salió la caja que os hemos mostrado. Y para mí fue una experiencia increíble, porque yo nunca había visto, además con los ojos abiertos yo a ver y absorber. Estaba dispuesto a absorberlo todo y lo absorbí y me marcó bastante la creatividad de él, la aplicación a la psicología, la aplicación también, lo que tú dices, al libre albedrío de hacer las cosas y la provocación, porque se denotaba que la película, ambas, habían
buscaban también una provocación directa no de un lado negativo, que también, ¿no? Como decir, vamos a provocar a aquellos que estas cosas no nos dejan hacer, pero sí también provocar al espectador una convulsión por dentro emocional y visual y física, ¿no? Y me impresionó ambas películas y sobre todo me impresionó el hecho, el hecho de cambiar las reglas cinematográficas, lo estipulado, que es donde cuando Sergio dice lo de hacer lo de la minga, es una forma simbólica, pero muy directa de decir, voy a saltarme las reglas de cómo hay que hacer la narrativa, de cómo hay que mostrar las cosas, los trucos visuales, el ritmo, las elipsis. Me voy a... No es que quisiera él hacer un anticine, pero sí que quería hacer un revulsivo para una época que pedía durante un momento desmantelarlo todo, que es como desmantelarse a sí mismo, y después ya te recompondrás las piezas. Y es un poco abrir la naranja, ¿no? Y a mí eso me impactó muchísimo. Sí, sí. No, de hecho, bueno, ahora porque lo vemos con la perspectiva de los años, pero en aquel momento, claro, revolucionó un montón de cosas que luego han abierto camino a otra gente y que incluso hizo cosas que directamente no se podían hacer, ¿no? Si te acuerdas de lo que dicen en los comentarios del director y tal, pues que entre otras cosas en México en aquel momento estaba prohibido hacer en un western disparar directamente en el mismo plano, sino que tenías que hacer plano contra plano, primero el fogonazo y luego la persona tal. Y él fue la primera persona que lo hizo eso en un mismo plano, ver a alguien directamente disparando, y estaba prohibido, fíjate. Y luego me hacía mucha gracia cuando comentaba lo de los sindicatos, que en aquel momento pues el cine en México estaba absolutamente coartado por los sindicatos que no te dejaban hacer nada, y en teoría no le hubieran dejado hacer la película. Lo que pasa que, ¿qué truco hizo el tío? Como lo que sí te dejaban era filmar cortometrajes, pues dividió el topo en 4 secciones y les dijo que estaba haciendo 4 cortometrajes y por eso hizo la película. Cosa que abrió camino luego a los directores jóvenes y eso al parecer revolucionó el cine mexicano y demás. O sea, era un emprendedor, Jodorowsky, siempre lo ha sido. Un emprendedor sí, sí. Y un aventurero. Las dos películas denotan un tono completamente aventurero, lancémonos al vacío, ¿no? Literalmente, si él pide a los espectadores que hagan un experimento y salten al vacío, él es el primero que lo hace. E incluso, ¿cómo decirlo? 2 películas en las que a la hora de hacerlas y realizarlas no pide permisos absolutamente para nada, porque sabe que no se van a dar y se va a rodar a sitios sin permiso, así, con el equipo más reducido. Hay una escena en la montaña sagrada, por ejemplo, que también lo cuenta en el comentario, que aterriza un helicóptero en una helicóptero, sí, sí. Imagínate, en medio de la ciudad. A todo correr porque no tenían permiso para hacerlo. Corriendo. Sí, sí. Normal que luego le quisieran matar durante todo el rodaje de la montaña sagrada. Sí, sí, el tío puso en peligro su vida. Sí, no, de hecho se tuvo que ir a Estados Unidos a terminarla de montar y demás, porque creo que el ministro de Defensa le había acusado directamente de muerte, o sea, se lo iban a cargar. Entonces se fue con toda su familia, tuvo que huir a Nueva York a acabar de montarla. El hecho en sí de que Sergio haga hincapié también que se hicieron en México estas películas, quiero que también entendáis el tremendo golpe de efecto que fue para México y a nivel artístico, a nivel cinematográfico y digamos que de alguna manera Jodorowsky los puso en el mapa del espectro cinematográfico, teniendo a la propia nación en contra, ¿no? Y haciendo verdaderas, ¿cómo decirlo? Jodorowsky en estas películas prácticamente critica todo, absolutamente todo. Y especialmente, digamos que la sociedad, el estado de la sociedad mexicana en aquella época, Jodorowsky dejaba mucho que desear y transmite mucho de ese estado militar, de esa presión, de esa atmósfera represiva en todos los ámbitos militares, de Estado,
religiosos y al final no deja títere con cabeza, los medios de comunicación también, todo vamos, lo pasa por su filtro, por una crítica visual directa, para mi modo de ver todo con una justificación real. Y a día de hoy México agradece muchísimo a Jodorowsky la labor que hizo con estas dos películas. El Topo consiguió de alguna manera trascender gracias a que la ola de la gente joven artista inglesa, americana, como fue John Lennon. Gracias a John Lennon, ¿no? Exactamente. Sí. Martin Scorsese, personas que empezaban, de repente veían el Topo y les causó un gran impacto. Además, por ejemplo, John Lennon pues abrazaba el surrealismo completamente, le encantaba. Las películas que hizo con Richard Lester, por ejemplo, denotan momentos de surrealismo, es muy inglés eso, de alguna manera. Pero si tú ves algunas películas de Richard Lester, pues puedes entender que como John Lennon conectó mentalmente con esta, ¿no? Con esta, ¿no? Y dijo, bueno, esto es justo lo que a mí me gustaría hacer y no me sale. Que además, luego ves Magical Mystery Tour de los Beatles y ves que intentaban hacer surrealismo. Hacer eso, claro. Sí. Sí, pero es el mérito de estas películas, que hay mucha gente pues que seguramente no las soporta porque son cosas como muy diferentes, pero el hecho de hacer un tipo de cine así, que más o menos, pues eso, que 40, 50 años después siga teniendo esa consistencia que se pueden ver perfectamente y se pueden analizar, a mí me parece la leche, ¿eh? O sea, no vamos a equipararlo al surrealismo de Buñuel o tal. Pues, el cine de Jodorowsky yo creo que es Jodorowsky, o sea, no sí. bebe de muchas fuentes, pero es como único, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el hecho de que mantenga esa, te puedan gustar o no, para mí mantiene una cierta consistencia, haciendo un tipo de cine tan distinto, a mí me parece que es la leche, ¿no? Que se haya podido mantener. Porque el Topo, mismamente el Topo, si simplemente la quieres ver como un western, un pelín raro, aguanta esa visión, ¿eh? Aguanta esa visión. Luego que tienes ahí una película. Quizá La montaña sagrada no aguanta esa visión, ¿no? Porque no sé hasta qué punto pues tiene un argumento, que lo tiene, ¿no? Pero seguramente muy, muy básico, ¿no? Y pesa más quizá lo visual, pero el Topo sigue manteniendo un carácter de película, ¿eh? No sé si me entiendes por dónde voy. Sí, perfectamente. El Topo parece que pertenece a un género literario, por así decirlo, dentro del cine. Existe el western, metamos el Topo, pero la montaña sagrada es inclasificable, por así decirlo, dentro de lo que se entiende los géneros clásicos, por así decirlo. Es por eso... volver al... perdón. por eso, porque la montaña sagrada. Me queda más simpatía porque realmente sí que no se parece a nada de nada. No parece ni Sergio Leone, ni Sam Peckinpah, ni parece ni Buñuel siquiera. Es como ya... es como una superproducción al surrealismo para mí. O sea, y sobre todo Totalmente. Y cargada de simbolismo, ¿eh? O sea, cada plano realmente tiene una cantidad de símbolos y de cosas que realmente están hechas con lenguaje visual que me parece hasta exagerado, ¿eh? Muchas veces. O sea, es una película, por decirlo así, que si la ves la primera vez y no tienes una especie de manual de instrucciones, te puedes perder muy, muy fácil, ¿no? A no ser que hayas visto mucho cine y mucho de este tipo de cine, ¿no? Pero ni aún así, que luego no es todo más sencillo de lo que parece, lo que pasa que sí que está como cada plano quizá excesivamente recargado de simbolismo, quizá excesivamente, el Topo quizá no tanto. Y te iba a decir algo, pero se me ha ido. Bueno, es igual, sigue. No, lo que me cuentas de que cada plano está cargado de simbolismo y claro, a priori se te escapa porque... Se escapa en una primera visión. Es mucha información, es mucho conocimiento previo que a lo mejor tiene uno que tener, claro. Pero ahí es donde el espectador también puede fracasar, no la película. Y eso me recuerda un poco a veces a lo que yo... Me recuerda a veces a lo que yo defiendo por 2001, ¿no? O sea, que no es una película literal,
que no están las cosas puestas porque sí, que todo trata de decir algo o un significado, y que 20 años, 30 años, 40 años después o 50, pues sigues encontrando cosas. ¿Por qué? Pues porque la persona que la hizo no la hizo preguntándose cómo va a reaccionar la gente del momento, sino querer hacer algo eterno, ¿no? Mm. Son películas que hablan sobre el infinito. Casualmente también 2001 habla sobre el infinito y la montaña sagrada especialmente, y tienes toda la vida para poder sacar cosas de ella, para poder explorarla. Eso es. Ese es el valor, ¿no? Que tiene. Exacto. Eso es. Luego, Vale, uno a no, nivel y es que estético, perdona, y me callo. Como a nivel estético hay que puede decir, bueno, es que se nota que es de la época de la psicodelia. Pues bueno, a ver, al final, insisto, cualquier película ya, incluso lo que se haga ahora, acabará siendo presa de su tiempo. Eso por descontado. Y en ese sentido se nota perfectamente la época a la que pertenecen estas dos películas. Pero más allá de ello, lo que te está contando, como dice Sergio, está al día. Porque habla es humanismo y eso es. Sí, o O misticismo. existencialismo. Bueno, es que, como decía Arrabal sobre Jodorowsky, que la cabeza de Jodorowsky es algo así como 20.000 ordenadores locos funcionando a la vez. Y entonces, claro, tanto cuando hizo El Topo como cuando hizo La Montaña Sagrada, él estaba en perpetuo estudio. O sea, en esa época estaba estudiando todas las religiones, que si la cábala, que si no sé qué. Entonces, realmente todo lo que él estaba absorbiendo y estudiando lo quiso meter de golpe. Entonces acaba siendo una obra muy compleja, muy compleja, porque hay, claro, hay información metida de cantidad de fuentes, todo metido a la vez. Hay simbolismos religiosos clarísimos, pero también simbolismos del tarot, de la cábala, de Gurdjieff, de cantidad de cosas, todo metidos a la vez. Y ese batiburrillo, pues bueno, conseguir que realmente tenga cierto sentido, ¿no? Con toda su complejidad, pues yo creo que tiene mérito. Y, eso, y lo que decíamos del simbolismo visual, ¿no? En la montaña sagrada se nota que se decanta mucho más por este simbolismo, porque si te fijas en la película es prácticamente muda. No tanto el topo. El topo tampoco exagera en los diálogos y tal, es una película muy visual, pero es muchísimo más visual la montaña sagrada, ¿no? Porque, bueno, el mismo Jodorowsky lo decía, ¿no? Que tendía a hacer que los personajes no hablaran, porque si podía mostrar algo de forma visual, pues que prefería hacerlo, ¿no? O sea, que el cine no tenía nada que ver con el teatro, ¿no? Al final, ¿no? Entonces él quería tirar por ahí. No, de hecho, estarás de acuerdo que cuanto más nos baja a lo mejor el interés en ambas películas es cuando hacen diálogo, ¿no? Porque claro, nos meten otra vez en el terreno de lo tangible y de repente es como, no me expliques, que suena falso, suena como aquí te pongo esto. Ambas películas son muy visuales y lo bonito de ellas es descubrirlas a través de lo visual. Obviamente, lo que Sergio y yo hemos hecho desde que tenemos esos DVDs, pues es ver las películas con los comentarios de Jodorowsky, que te los está explicando al dedillo, y eso hace que la experiencia sea más completa, por así decirlo. claro. Que No es algo que... que yo haría después de verla un par de veces, a lo mejor, ¿no? Exactamente. Verlas con el comentario del director. Yo las vi en cine y no voy a decir que estaba todo el rato, ¡guau, qué guay! ¿Cómo me lo estoy pasando? Había ratos que decía yo, ¿no? Guay. Y al final he dicho, ojo, pero claro, después te la explica Jodorowsky con sus comentarios de audio y es cuando tú dices, jo, que este hombre está a 5.000 kilómetros por delante mío. O sea, Claro, y está el tema, ¿no? Y del espectador en general, ¿no? y de espectador, claro. O sea, pero figuraos si personas como nosotros, pues nos lanzamos a verlas con todo el deseo del mundo y nos pasa que tenemos que trabajárnosla más. Imaginaos un espectador que la ve en plan, bueno, me han dicho que esto está bien, pues a ver qué tal es. Y de repente, claro, se pega un fogonazo. Digo, pero ¿qué me habéis llevado a ver aquí? Y por eso, pues insistimos, estas películas como... No voy a decir que Alejandro Jodorowsky las hizo para él mismo,
¿Por qué no? Porque él quería, realmente tenía una intencionalidad que con el cine transformar el mundo. Y esto es literal, además Sí, él sí, dice, él lo dice así, ¿eh? O sea, sí, él lo dice así, sí. Que en aquella época él era así, él quería cambiar el mundo, ¿no? A través del cine, despertar exacto, al público, ¿no? Según él, según sus teorías psicológicas, pues el mundo está enfermo, dice más o menos desde mínimo desde la Edad Media, ¿no? Entonces que él quería sacarles de esa enfermedad, ¿no? Como a través de un cine que él consideraba pues, que se tenía que hacer de esa manera para despertar al público, ¿no? Que él no era partidario de que la gente se despertara con las drogas, sino que quería hacerlo a través del arte, ¿no? Entonces, estas películas son eso, realmente, estas dos películas. Un intento, pues eso, lo que él tenía en la cabeza en aquel momento de querer cambiar el mundo, un mundo que para él estaba enfermo, y tratar de despertarlo a través del cine. y, y en ese sentido yo creo que, hombre, no lo, como dice él ahora, pues no lo consigues con una película, Claro. no cambias el mundo de la noche a la mañana, pero empiezas a hacerlo. Y la verdad es que de alguna manera él es uno de los que han conseguido que el mundo cambie un poquito, que eso es lo que se va a conseguir siempre, un poquito, con una distancia desde que se estrenaron estas películas de ya casi 50 Casi años. 50, sí, 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 sí. Pero es como cualquier obra cumbre, aún así, lo que vaya a quedar de ella cuando pasen las décadas será poquita cosa, pero esa poquita cosa tendrá un valor especial. Y mientras tanto, Jodorowsky lo que hizo fue hacer lo máximo, como dice Sergio, meter mucho, mucho, tanto, 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 que parece que incluso a veces como que ha metido demasiado. Ya. Y nos quedamos un poco como, jodo, ¿dónde estás? Todo. que, es, que no podemos, que no podemos tanto. Pero él sí puede. Y yo creo que la vía del arte para la psicología, para que funcione, para el asunto del alma, del espíritu, la vía del arte tiene que ser completamente libre, completamente libre. Si no, está bien claro que Jodorowsky no pensó a priori en unos resultados comerciales, en unos premios, No, no, no. en un reconocimiento, ni siquiera como cineasta. Claro. Yo creo que él ni él mismo se nombraría como cineasta haciendo estas películas, sino que es él en estado puro Sí, sí. artístico. No, de hecho, él no se considera cineasta, ¿eh? Exacto. Como mucho se considera, fíjate, guionista de cómic, ¿eh? Que ha sido su ocupación como más sólida, ¿eh? Realmente, ¿no? Y con la que él dice que realmente se ha ganado la vida, ¿eh? No te creas que con Exacto. otras cosas, ¿no? Y dice que él no se considera cineasta además porque su labor en el cine además ha sido muy, muy exigua y muy regular, ¿no? Hombre. Para ser un cineasta él tenía que haber practicado más y estar más en el negocio y tal. Pero no, para nada. O sea, él pasaba absolutamente de todo. ¿Eh? De hecho, se las soplaba el dinero, siempre se las ingeniaba para poder sacarlo de alguna forma. Y fíjate, ¿no? Antes comentábamos lo de la importancia de John Lennon y tal. Es curioso cómo los Beatles tienen una importancia curiosa en estas dos películas, ¿eh? Una para bien y otra para mal. Porque fíjate, el topo al final se hizo famosa porque en los cines estos que había de medianoche, ¿sabes? ¿No? Donde, pues en un momento dado estaba, creo que John Lennon con su mujer iban a presentar unos cortos suyos o algo así. Y además pasaban la película de Jodorowsky. Entonces les convencieron para que dijeran algo así como, atención que van a ver una película extraordinaria. Y fue eso, ¿eh? A partir de ahí la gente se quedó a verla, se empezó a correr la voz y estuvo un año en cartel. Si no hubiera sido por eso, realmente es que la película no hubiera tenido ningún recorrido, pero ni en México ni fuera, Ya, ya. creo yo, o lo No, no, hubiera sí, tenido muchos años después. Y luego te decía que en sentido inverso, con la montaña sagrada, porque sabes que al principio George Harrison iba a hacer uno de los papeles protagonistas, ¿no? sí. El del ladrón. Y claro, lo rechazó porque en una de las escenas tenía que enseñar el culo de George Harrison. Salía en la escena que sale el alquimista limpiándole el culo. Entonces decía que él, pues siendo George Harrison, que no podía hacer eso y tal. Y
el Jodorowsky, como estaba loco, decía que no, esa escena era absolutamente clave en la película y no podía cambiarla. Y claro, a día de hoy dice, bueno, con esa decisión seguro que perdí millones de dólares, seguro. Porque claro, imagínate que esa película hubiera partido de la promoción de que está George Harrison, se vende sola, seguramente, ¿no? Y claro, pues por culpa de eso, fíjate lo que sucedió, ¿no? Y lo que podría haber sucedido, ¿no? Igual que lo que podría haber sucedido si hubiera llegado a realizar Dune, Bueno, que es uno de los misterios más curiosos, ¿no?, de la historia del cine. ¿Cómo hubiera cambiado eso la historia del cine? Bueno, o no lo sabemos, ¿no? No, a ver, sí. yo creo que a mí me hubiera encantado ver a Josh Harrison como le limpian el ano, eh, ahí literalmente en Cinemascope, pero tengo la sensación, fíjate lo que yo pienso, que habría robado protagonismo a la película. Sí, puede ser, ¿eh? El cine de los Beatles, por así decirlo, Que porque hubiera parecido una película de los Beatles, ¿no? exacto, hubiera entrado dentro del marketing de los Beatles con el símbolo de Apple, seguramente, bueno, por aquella época ya estaban separados, además, los Beatles, en Sí, el sí, bueno, año 73, pero aún así, tres, sí. pero es igual, la gente, ellos, cualquier cosa que hacía los Beatles por separado seguía influyendo a los propios Beatles, es curioso, ¿no? O sea, que John Lennon se saca la minga en una portada, pues les influía a los otros también, o sea, en una portada de un disco, quiero decir. Pero claro, ¿hubiera perdido millones? Se hacían tantas cosas por aquella época, algunas... el cine de John Lennon, en el que salía John Lennon, por ejemplo, particularmente él, pues no fue un cine No que fuera muy funciona. visto. Uh-huh. Las películas de los Beatles, a lo mejor las primeras, por ser de actuaciones y porque estaban en boga, pues sí que se veían bastante, pero no era... Pero, por ejemplo, Yellow Submarine, pues no fueron películas así como... Pero luego, claro, quedan para la posteridad, eso sí es verdad. Pero creo que Jodorowsky ha conseguido realmente él mismo quedar para la posteridad sin la necesidad. Sí, claro. Y sin embargo, sí es verdad que tanto para el topo, con lo que has dicho tú, ¿no? Que la pequeña promoción que le hizo John Lennon y Yoko Ono, un pequeño mecenazgo, Hace una frase, ¿eh? pero en boca de John Lennon es tener un mecenas de repente. Y lo mismo que le produjeron Alan Klein, que era productor de los Beatles, le produjo La Montaña Sagrada a raíz de eso, además. Es como, como John Lennon ha dicho que está bueno, pues toma millones y realmente es cuando dices, incluso todo artista, por muy independiente que sea, siempre le va a venir bien un mecenas que le promocione, que lo lance al mundo, que le dé dinero y al artista dejarle hacer las cosas tal cual. Porque obviamente el cine es una cosa cara de hacer, carísima. Tú haces la película, incluso la haces, y si no te la distribuye alguien, si no te la vende alguien, ahí se queda en la caja y adiós. Se queda, como tú dices tú, en un ciclo de películas de medianoche. Como dice Jodorowsky, él mismo dijo, yo inventé las películas de medianoche. Ahí medianoche, todo Dios fumando porros ahí en la sala. Se apunta al tanto. Yo hice el cine medianoche. Yo lo inventé yo. Pero además él cuenta que les costó mucho venderlas, ¿eh? Claro. O sea, el topo les costó un huevo venderlas, ¿eh? Para empezar, no cuentas ni con la promoción de tu propio país. O sea, claro. y eso es terrible. Acerca de las anécdotas que hay del rodaje de La Montaña Sagrada y el topo, pues una de ellas es que en una fiesta que organizaron con todo el equipo de reparto de producción, estaban 140 personas, una fiesta en la que se bebía, pero no se fumaba, no se hacía nada especial, gente normal. Él estaba Jodorowsky con su hijo ahí recién nacido, pues entró la policía y el ejército, los detuvieron a todos, a los 140, los llevaron a los 140 a la cárcel. Al día siguiente en todos los periódicos anunciando 143 hippies detenidos en una orgía de drogas y sexo. Ya, claro. Bueno. Y era, obviamente, era esas cosas preparadas por esa clase de gobiernos
para derrocar lo que es la libertad de expresión. Lo mismo a los Beatles, a George Harrison le pasaría, o a John Lennon, que les registraban en los aeropuertos porque sí, los maletas para ver si tienen droga y así poder deportarlos de Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces sí que había, siendo un movimiento contrasistema, literalmente, y siendo un movimiento de libre expresión, fueron unas épocas muy convulsas en el que los gobiernos se pusieron muy, muy nerviosos porque tenías a estos que conseguían de cualquier forma trascender pues cine que estaba en contra del sistema y además que se expresaba libremente. Y además Jodorowsky lo intentó hacer. En el topo hay un beso entre dos mujeres con lengua. Sí, que causó sensación Que también. causó, Sí. y de repente, claro, te colocan ahí la película a un nivel porno, ¿no? O sea, Sí, en aquella sala época, X. claro. Sí, Y claro. era un poco lo que Jodorowsky también quería romper, es decir, concho, que dos mujeres se estén besando en pantalla con lengua, si quieres, como quieras, pero eso no es cine porno, ¿vale? Lo que provoca las sensaciones eróticas son una cosa y la pornografía es otra. Y Jodorowsky no está haciendo pornografía, no está haciendo una película para excitar a nadie en ese sentido. En realidad, si vosotros veis la película, bueno, eso ya depende de lo salido que sea cada uno, pero, pero No, que cada uno todas las entenderá escenas que, son simbólicas. o sea, Entonces, no estás viendo Emanuel, ¿de acuerdo? O sea, estás viendo otra cosa. No, incluso la película muestra las cosas directamente tal cual, pero con un acto simbólico. Los totalmente. trucos visuales de sangre, porque tiene su punto gore, sobre todo el topo tiene un gore que me puede recordar mucho a Grupo Salvaje y a todas aquellas de esa película, pero los trucos lo evidencia. Además, él mismo lo dice, no, si yo no tengo ningún interés en ocultar el truco de la sangre, que se vea realmente el efecto visual, cómo está hecho. ¿Por qué? Porque pues que eso hace que también te tomes la película de otra manera, que es como al final, en el último plano de la montaña sagrada, lo muestra, ¿no? Decía, esto es cine, ¿de acuerdo? Esto es una gran mentira. No, de hecho, en la montaña sagrada hay una parodia de esto que estás hablando, ¿no? No sé si te acuerdas, que es una escena en la que muere un montón de gente o se cargan a un montón de gente, el ejército de uno de los que luego van a la montaña y tal, ¿no? Cuando está presentando a los personajes. Y que es una escena de sangre, ¿no? De gente que está muriendo, pero se ve explícita los trucos de cine, pues se ven las sandías poniendo en la cara, que si los chorritos de sangre, hay una parodia de eso, ¿no? Que te explicito los trucos de sangre que hay en el cine, ¿no? Y, no, y muy interesante eso que hayas comentado ya lo del final, porque fíjate que lo de los finales en las obras de Jodorowsky siempre ha sido muy criticado. En concreto creo que los propios actores estuvieron meses sin hablarle. Porque, Sí, porque los actores de la montaña sagrada estaban viviéndolo de verdad. Todo lo que veis. viendo de verdad, sí, ese proceso de transformación, de la iluminación y tal, ¿no? Y entonces que se supone que la película debería haber acabado como un cuento de hadas que alcanzan la inmortalidad y se van volando a los cielos, algo así. Pues no, el tío la acaba, pero además de estas cosas que suele decidir sobre la marcha prácticamente, ¿no? Y la acaba con un final que a mí en este caso me parece hiperacertado y que es una de las razones por las que me gusta la película, fíjate. Porque al final lo que yo saco, yo como espectador, lo que saco del final es que, vale, la película al final te lleva por un proceso de toma de conciencia cada vez mayor y la mayor toma de conciencia al final pues es acercarte a la realidad, no alejarte de ella, ¿no? Entonces para mí es como una metáfora de decir, vale, pues cuando alcanzo más sabiduría, la sabiduría es conocer la realidad y además cuando la conozco soy capaz de cambiarla. Y por eso hace zoom hacia atrás y tal. Entonces, como metáfora de eso, ¿no? De que cuando soy más consciente de la realidad, empiezo a poder cambiarla. Yo me llevo ese significado que me mola, ¿no? Pero te decía lo de los finales porque es algo que le han criticado mucho en los cómics, fíjate, porque en muchos de sus cómics la visión suele ser que suele hacer unos argumentos cojonudos y unos guiones cojonudos y en el final se le va la olla. Además es curioso oír
críticas de la época de ciertos cómics en plan, lo ha vuelto a hacer. Y es verdad, ¿eh? Por ejemplo, uno de los mejores cómics que tiene, que es La casta de los metabarones, es una obra fascinante, ¿eh? Pero de verdad, ¿eh? O sea, son 8 tomos que es que estás con la boca abierta en todo momento. Y va al final y la caga, tío. O sea, hace un final totalmente absurdo e infantil. De estos que de repente se le cruza el cable, él tendría una idea de cómo tiene que ser, y dice, no, venga, vamos a hacer lo que en este momento me pide el cuerpo. Y es curioso cómo, especialmente en los cómics, los finales de Jodorowsky, no entiendo muy bien el motivo, siempre cae en la astracanada, en el absurdo. No sé si por esa necesidad que tiene él de ir por ahí, pero cae en el absurdo después de haber hecho obras que son de verdad súper sólidas. ¿Eh? Te puedo hablar del Incal, de esta de la casta de los metabarones, el Lama Blanco, que es una de las mejores obras también, el Incal, la obra completa. Que sigue siendo una obra buena, ¿eh? A mí me lo parece. Y no de las mejores, fíjate, pero sigue siendo una obra buena. Y es algo que siempre le han criticado, ¿eh? Y entonces en La montaña sagrada yo creo que él sigue teniendo, bueno, sigue teniendo, no, porque las pelis las hizo antes que los cómics, ¿no? Pero que se le nota eso que tiene Jodorowsky, ¿no? De, ostras, a ver por dónde me va a salir este. Lo que pasa es que a mí en este caso en concreto me funciona. Sí. Y el topo me parece que tiene mucha coherencia también, todo el final y la película. Respecto al final de Zoom, para atrás, y esto solo es una película, sí que es cierto lo que dices, que es es devolver a la gente al mundo real, que es lo que tienen que hacer. Habéis aprendido una cosa, habéis subido a la montaña y ahora bajad abajo y hablad con la gente, normal. Que es un poco también, como me gusta a mí decir siempre, pues es el camino del héroe, ¿no? Del héroe de ir en busca del maná, ir en busca del cáliz o ir en busca de la sabiduría. ¿Para qué? Para luego tú volver a tu gente y poder hablar de ello y contactar con ellos. Y no como un gurú, no como con guruismos, porque Jodorowsky aprobaba el concepto del gurú tramposo. Siempre lo hacía. ¿Por qué? Era una forma de decir, esto que yo he vivido, esto que yo hago, es para mí, me funciona a mí y con aquellas personas que se hayan acercado a mí. Pero obviamente, por eso, por ejemplo, creo que nunca ha cobrado por hacer psicomagia. Nunca lo ha hecho. Bueno. Y diciendo, esto no se trata de vender motos. O sea, tú al final tienes que buscar tu propio destino. Tú tienes que hacer tu propio camino creativo. Tú no puedes coger y empezar porque hayas visto, literalmente hablando, si Jodorowsky alguna vez pues, ha hecho psicomagia, que ahora Sergio lo puede explicar un poquito rápidamente lo que es, le ha dicho a alguien, si te ha pasado esto, pues pinta. Yo una vez me pinté los testículos de rojo, dice Jodorowsky. Eso no quiere decir que nosotros en casa nos vayamos a pintar los testículos de rojo porque lo hizo Jodorowsky, ¿de acuerdo? Que al final es lo de, pues Jodorowsky, yo me he pintado los testículos de rojo y no me ha pasado lo que a ti. Digo, porque él lo hizo para sí mismo. Y a cada persona siempre le ha buscado un concepto concreto. Pero no obstante, Jodorowsky siempre va a animar a que tú hagas tu camino primero, experimentes tú y sobre todo siempre, una frase que a mí me encanta, dice, sea abierto, prueba de todo, pero sobre todo prueba aquellas cosas que te atraen. Lo que no te atraiga no tiene ningún sentido hacerlo. O no es el momento, claro. No es el momento. Bueno, de hecho, que sepáis todos que estamos haciendo este programa en calzoncillos. Pero bueno, es más por el calor, ¿eh? Yo no. Vale, que... No, que volviendo a lo del final, es que si no se me va, que es que esto que dices de que hay que volver a la realidad, tal y cual, fíjate, por eso te digo, para mí sí tiene coherencia este final, de la montaña sagrada, porque él ya apunta el final un poquito antes, porque si te acuerdas, suben todos a la montaña a encontrar a los sabios, salvo el ladrón, al que ya directamente le dice, no, pues se va con la chica y el mono y tal, o sea, le pide o le deja o le invita a que vuelva al mundo terrenal, a que se case, forme una familia y tal. O sea, que sí, está muy bien esto que has hecho, pero bueno, ahora vamos al mundo real, con lo que hemos aprendido. Entonces, él ya lo apunta con
con la figura del ladrón. Y luego realmente hace un poco lo mismo con el resto de ellos, ¿no? Exacto. Entonces es muy interesante, no sé, me parece muy interesante. Y no sé, que decía Samuel lo de la psicomagia. Fíjate que yo descubrí esto de la psicomagia cuando leí La danza de la realidad, que hasta entonces no tenía ni idea. Oye, yo es que, joder, es un libro de verdad. Es el que recomienda él, Sí. siempre para empezar a leer y conocer su mundo. Yo es un libro que creo que he leído mínimo unas 4 veces, ¿eh? Digo, por si algún espectador tiene interés, de verdad que es, para mí, uno de los libros mejor escritos, para empezar, que he leído y que a mí más subidón me han dado, por decirlo así de manera vulgar. Porque es que te da una visión absolutamente esperanzadora de la vida, del ser humano. O sea, es como una... te cuenta las partes no es una biografía exactamente, sino que él te va contando las partes de su vida que le han llevado a desarrollar su creatividad y cómo todo eso le ha llevado a crear la especie esta de psicomagia que hace, que es como una especie de terapia, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece fascinante es eso, como lo que sacas del libro es como, joder, hay esperanza en el sentido de cómo una persona puede crearse su propio camino, pero absolutamente su propio camino fuera parte de todo, del contexto, de las modas, y es un ejemplo, seguramente él lo habrá decorado y la forma de contarlo pues contribuye mucho, ¿no?, a esta sensación de subidón de la que te hablo, ¿no? Pero para mí es eso, es un libro que a mí en su momento me causó esa sensación de, joder, qué libro más esperanzador y qué visión más optimista, porque yo creo que es algo que nos hace falta cada vez más, esa visión tan optimista del universo, de la vida, del ser humano, joder, que ya vale de tanta negatividad y tanto victimismo. Y cómo además un ser humano se puede labrar su propio camino creativo, fuera parte de todo, ¿no? Y investigar su propio arte, por decirlo así, ¿no? Y su propia manera de ayudar a la gente. O sea, es que es fantástico, ¿no? Y entonces, claro, el tema del libro este es que durante toda su vida, él, a partir del teatro y de sus experiencias creativas, él ha descubierto que el arte al final lo que sirve es para sanar, ¿no? Entonces, creó una cosa que se llama la psicomagia, que es una especie, es algo así como interpretar actos simbólicos, actos teatrales para tú liberarte de tus traumas. Bueno, hasta qué punto funciona o no funciona, es científico o no es científico. Bueno, Samuel, que sabe que yo soy psicólogo, os puedo decir que Jodorowsky realmente no ha inventado absolutamente nada. Lo que ha hecho es poner una etiqueta, porque al final esto de ciertas cosas de la psicología son tan abiertas y tan flexibles que al final tú puedes crear como tu propio pack de conocimiento y ponerle un nombre. Entonces es lo que ha hecho él, ¿eh? Pero no te creas que ha inventado absolutamente nada. Pues él se centra en una parte que puede funcionar de lo que es los actos terapéuticos, ¿no? Que es, pues vale, vamos a simbolizar lo que a ti desde tu inconsciente te nace y eso te libera. Eso tiene una cierta validez hoy día, ¿eh? O sea, un cierto reconocimiento entre comillas científico, ¿eh? Y son cosas que se investigan y se siguen haciendo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, él ha creado su método. Y además, claro, basado en su propia creatividad y exactamente. eso lo hace más suyo y le da el nombre de la psicomagia, ¿no? Que de alguna manera también el propio nombre de psicomagia pues ya te dice mucho el propio autor de la misma, que bueno, esto es algo que es un truco, porque la magia es un truco, pero alcanza grandes cotas si tú crees en ella como acto simbólico. Es como, la magia en sí misma funciona así. Cuando ves a un mago, tú sabes que hay un truco, pero tú estás fascinado porque te lo ha presentado de forma que tú crees en lo oculto, tú crees en lo no tangible y para el subconsciente funciona. Y son los terrenos Claro. del subconsciente. No, porque es que la mente al final funciona así, ¿no? ¿Qué es un placebo? Un placebo es algo que no tiene absolutamente ningún efecto, pero el hecho de que tú te creas que tiene un efecto
está demostrado que provoca cambios en tu neurología. Esto es exactamente lo mismo. Es crear un escenario, un acto que tú crees que va a provocar algo y lo provoca, ¿no? Como una película, una canción. Exactamente, ¿vale? Pero que el Jodorowsky no deja de hacer cosas que, fíjate, ya hacían los griegos, ¿eh? Estas cosas, con otro nombre o con ningún nombre, ya las hacían los griegos, ¿eh? Actos de psicomagia, o sea, esto está hasta documentado. O sea, que es lo bueno que tiene, ¿no? Cómo ha traído al mundo actual cosas que funcionaban en mundos más arcaicos, ¿no? Entonces, bueno, No, un chico creativo. muy movido, muy movido. Muy movido. No, a mí me encanta ahora verle en vídeos que podéis verles en YouTube. Todavía hace vídeos en casa, además, y se Sí. está haciendo 91 años creo que tiene. y sigue produciendo su película, la última que está haciendo. Iba a estrenar ahora una película ya sobre la psicomagia, exclusivamente, y parece que tiene un tono documental que puede ser muy interesante y bueno, y a mí me encanta porque yo que conocía a Jodorowsky haciendo estas cosas ya hace 15 años y le veo ahí que sigue haciéndolo y verlo en alta definición y gente aporreando sandías y melones y cagándose en su padre al mismo tiempo, pues a mí digo, joder, qué maravilla que esto tenga continuidad hasta el último día de sus días, de su vida, por así decirlo. Él tiene 90 y tantos, está viviendo la vida a tope, sabe que le espera la muerte en cualquier momento, lo mismo puede ser dentro de 100 años, quién sabe, quiero decir que teniendo 100 años, porque Jodorowsky es un ser para mí que se ha transformado a sí mismo hasta la última fibra de su ser y hasta la última célula y es capaz de cualquier cosa. Yo vamos, es como un pacto consigo mismo y con la naturaleza lo que ese hombre ha hecho. En ese sentido, decir que la visión positiva de Jodorowsky es verdad. Él incluso, yo creo que siempre le ha dado una visión positiva a un posible apocalipsis, porque sabe que después de ese apocalipsis va todo a renacer, va todo a ser, va a reconstruirse, va a regenerarse las cosas, ¿no? No quiere decir que todo el mundo se vaya a volver bueno o algo así, que es como otra cosa que se ha dicho, por ejemplo, de esto del COVID, del confinamiento, que nos va a hacer mejores. Lo que, no sé, eso ya cada cual, pero sí que es verdad que la perspectiva cambia, va a cambiar todo un poquito, los conceptos, y de lo que realmente es importante, de lo que no. Y para algunos que estamos, eso, pues fijaos, en el confinamiento pues hemos creado un canal de cine. Bueno, hemos sacado algo, hemos no sé si sacado algo. positivo, pero Yo ahí creo que está. sí, para nosotros sí, joder, yo creo que sí. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos lo que mejor sabemos hacer. O sea, hacer lo que nos gusta y vivirlo. Y es todo lo que te va a empujar siempre Jodorowsky. Haz lo que te gusta y vívelo y explótalo y búscalo. Sé buscador. No te quedes con las preguntas, no te quedes con las respuestas fáciles o las que te da la gente. No te quedes con las modas. No, no, no vivas en función del eco social, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando en una película como La montaña sagrada hace mucha crítica a la religión, no lo hace desde una crítica a lo místico, hace una crítica al concepto social de la religión, ¿no? Sí. Que es donde dice, llevar la religión al ámbito social es matar el concepto, es cerrar la mente a las personas. Y sin embargo, la vía de la religión a través del misticismo y de la persona es abrir a la persona, ¿no? Es abrir la mente a la persona. Y él, como decía, con este concepto, ¿no? Yo quiero abrir la mente a la gente y hacerles ver. Y, por ejemplo, volviendo un poco a los aspectos filosóficos, lo que pasa en el topo es una búsqueda de uno mismo como persona, que es lo que vemos, la transformación de ese cowboy justiciero y cruel, pero también como unas leyes muy establecidas y que es como muy chulo el personaje. ¡Guau!
cómo mola. Y luego se va desmantelando para ser algo más puro, más auténtico, más él mismo, sin la pistola, sin la ropa negra, abrazando diferentes emociones y encontrándose consigo mismo, con sus raíces, con su sangre. Y luego la montaña sagrada, y para mí es obviamente, esto es una cosa que Sergio le ha hablado mucho y que sé que le gusta, que es la cosmogonía. Claro, es el paso siguiente, sí. Exactamente, y es por eso que vemos esta película como a pesar de ser diferentes, el western y la montaña sagrada en sí misma, es un todo, es una historia, un arco de la vida, y sobre todo al final, venga chicos, a casa. Es verdad que los actores de la montaña sagrada le mandaron a la mierda durante una temporada. Porque, Le odiaron. porque creían que iba a decirle una cosa de la leche, ahí, guau, y ahora os voy a enseñar, yo qué sé, os voy a sacar el cáliz de Cristo, y vais a beber de él, y vais a ser magos y vais a volar, y los tíos como, no ha pasado esto tan guay. No, y al final es eso, que el propio final, porque la montaña sagrada es, bueno, lo que tú dices, ¿no? Que las críticas que tiene sociales de la película, o sea, la película yo creo que en ningún momento quiere dar peso a esa crítica social, sino que es una manera de decir, nos tenemos que ir desprendiendo de todo lo artificial, ¿no? Entonces me desprendo de la religión, del Estado, del mercantilismo, ¿no? Entonces, no es que quiera, la función de la película sea hacer una crítica, que la tiene, ¿no? Sino que es una manera de los personajes se tienen que ir desprendiendo de todo lo artificial para llegar a la iluminación y tal, ¿no? Pero que el final de la película es, yo creo, doblemente genial, porque al final todo lo que han hecho resulta ser también un artificio, ¿no? Es como decir, venga, pero ahora dejaros de leches y vamos a la realidad. Pues, esa es la gran genialidad que para mí tiene la película. Y por favor, también entender que Jodorowsky tiene un sentido del humor tremendo. Tremendísimo. O sea, tremendísimo. Hay un acto psicomágico que realiza uno de ellos ahí, que está con la boca abierta recibiendo leche y está siendo amamantado por un tipo que tiene dos tigres topo, en ¿no? ¿Eh? En el topo, sí. Lo ¿El del topo tigre. ¿Es en el topo? Sí, es el topo, sí. Es el topo, Seguro. vale. Pero es que también es que tiene mucha coña. ¿Que funciona como psicomagia? Sí, pero también es un punto de como todo tiene el buen sentido del humor, que es ayudar. No, es la montaña sagrada, perdón. Sagrada, por eso decía yo. Es la montaña sagrada, sí. Esa parte final maravillosa en el que cada uno empieza a vivir un acto psicomágico, de que uno tiene arañas por encima, ha puesto tarántulas. Sí, que están viviendo sus temores. Están reviviendo sus temores. Sí. Exacto. Y está lo de los pechos con tigres de mentira que sacan leche ahí. Y obviamente eso hace gracia, eso es graciosísimo. Sí, dependiendo del tipo de humor que tengas también. Pero de alguna forma, Jodorowsky de esa forma hasta desmitifica lo que él está mostrando como una especie de mito creado. Es una vez más el gurú tramposo, decir, chicos, si es romper, y se rompe a través del sentido del humor. Vemos esas guitarras metralleta o que tienen, o esa pistola que es como velas tipo de iglesia judía, yo qué sé, o había metralletas con forma de guitarra también, exactamente, ¿no? Eso no me salía a decirlo porque también me está yendo la mente a 2000 por hora, pero él tiene un punto gracioso, pero realmente también es la manera de meter todo eso a través de un poco de la comicidad y el sentido del humor. Y sin embargo, yo creo. Y además él dice que cósmico es igual a cómico, o viceversa, ¿no? Entonces, sí. En la montaña sagrada hay un robot, por ejemplo, cúbico, que le hacen una vagina robot, que le hacen un acto masturbatorio con un palo y sale un robotito. Un robotito. Digo, eso es un choteo. Eso es un choteo, hay que entenderlo como tal. O sea, totalmente. Por eso yo he visto, por ejemplo, en Film Affinity unas críticas súper duras y, bueno, como es habitual, no, un poco, tanto de la crítica profesional como la aficionada, y a veces
yo no puedo creer la viscerabilidad que se crean algunas personas al ver estas películas tachándolo de todo, de mentiroso, de tramposo, de payaso, de vendemotos, o sea, y eso es como siempre, una vez más, no entender por qué una película es una cosa de ficción, que lo que se está haciendo es una obra artística, que no hay un deseo de guruismo, que hay es una sensación de libertad que uno mismo se tiene que entregar si quiere, y que mientras no lo haga y siga buscando, no sé, las cosas dentro de los propios esquemas cerrados de cada uno, de lo que tiene que ser una película, pues no va a conseguir nunca entrarse en eso. Y eso es la pena para mí, ¿no? Que obviamente cada uno tiene derecho a ver las cosas como quiera. Pero obviamente es... Sí, pero bueno, también tenemos derecho a buscar y a investigar también. Claro, y a intentar ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Claro, para poder entender a los demás Claro, también. Si el cine no exacto. tiene que ser así, tampoco. Pero hay muchas Claro, formas de concebir el cine como la vida, y es lo que trata de decir Jodorowsky con estas dos películas. Que, no, y que independientemente de que tú puedas pensar y decir, pues sí, mira, estas películas tienen una parte que a mí me parece una payasada, o vendemos, puede haber algo de eso, pero igual que hay algo de eso, hay otras cosas que, joder, son muy dignas pues de estudiar y de valorar. Entonces, pues eso, ¿no? Lo que hablábamos en el artículo que compartí el otro día en Facebook, ¿no? De cómo se están polarizando las opiniones, ¿no? O es una puta mierda todo, pues o una, es una puta maravilla. Bueno, es que eso, al final eso nos impide tener una visión, de las cosas, ¿eh? Una visión, no te voy a decir objetiva, sino una visión más amplia, ¿no? De las cosas, ¿no? Y poder investigar. O sea, si todo es 10 o cero, pues al final lo que nos evitamos es pensar, ¿no? Y un poco el objetivo de estas películas yo creo que también va por ahí, ¿no? Que intentemos pensar, que intentemos investigar, que intentemos despertar, ¿no? Entonces, bueno, y fíjate que hablabas del significado, ¿no? De ambas películas. Para mí el Topo además tiene una cosa súper, súper bonita, que es, aparte del encuentro conmigo mismo, fíjate, la segunda parte de la película es el encuentro con el otro. Y eso es una parte preciosa, ¿eh? Porque, entonces, claro, es como las tres partes, ¿no? La primera parte del Topo es el encuentro con uno mismo, desprenderse del ego, tal, no sé qué. La segunda parte sigue con eso, ¿vale? Después de esto que hago, pero además implica encontrarse con el otro, ¿no? El servicio al otro, el tal, no sé qué, ¿no? Y luego ya la montaña sagrada, pues es la iluminación, ¿no? Pero que el Topo me parece doblemente interesante por eso, ¿eh? Porque tiene esta parte, ¿no? De cómo el Topo, después de ser un personaje así cruel y tal, y totalmente dominado por su ego y por las ansias de poder y no sé qué, se convierte prácticamente en un santo, ¿no? Entonces, pero es por la parte bonita esa de que él realmente encuentra al otro, ¿no? Y, joder, desde mi propia esencia, además, encuentro que lo que más me llena, pues es una mujer enana, que bajo los estándares de belleza que yo tenía, pues no le hubiera ni dicho buenos días, ¿no? Y fíjate, ahora es lo que más me llena, ¿no? Entonces se encuentra con el otro. Está muy bien. sí, ¿no? Y lo de la nana le explica también que de alguna forma es una vez más, simbólicamente, una parte de sí mismo que encuentra. Eso es. Eso Que es. no es que literalmente al personaje ahora se haya enamorado de una enana, pero Sí, sí, no, todo es simbólico. todo funciona a modo Igual que su simbólico. hijo, su hijo pues puede ser su niño interior, ¿no? Exactamente. O algo así, ¿no? Vale. Eso es. Y así funciona esta película. Y de cualquier forma, juega con ese acto simbólico, con esa psicología, con esa espiritualidad, haciendo ver que también tiene su truco, pero que la parte espiritual no deja de desaparecer por ello, porque son las cosas lo que te hacen sentir, el ver cualquier cosa que te produzca una emoción, un sentimiento, te Ujú. adentra en tu corazón y de esa forma te acerca también a tu espiritualidad, pero sí también está el hecho de que Jodorowsky realmente consiguió hacer cosas que no se habían hecho en cine a nivel visual, a nivel de construcción, Sí. de puesta en escena, de atrevimiento y es que hay una escena en El Topo que se subió a un puente, estaba a Ah, punto lo de del caerse en puente, sí, trozos, sí. y el tío se sube,
sin ningún arnés, absolutamente nada, y para matarse, para haberse matado. Lo cual no quiere decir que estoy diciendo, oye, no voy a llamarle ni valiente ni nada, porque, oye, eso es un acto de auténtica irresponsabilidad en un estado de nada, de dejarse llevar, pero aún así tienes ahí las imágenes y dices, ostras, ahí está eso. Eso no lo has visto en tu vida, eso no te lo hace ni Marlon Brando ni Dios. O sea, eso te lo hace este y te lo muestra. O hablamos de planos increíbles de la montaña sagrada en el que vemos a una especie de ejército dando unos tambores con unos cascos ahí a 300 tíos, a ¡bumba, bumba! Eso tiene un impacto visual impresionante, o sea, con un significado tremendo. Ya no digo yo ya esa maqueta de castillos aztecas con, con los camaleones vestidos y luego los vuela en pedazos y mata a los camaleones de verdad. ¿Pero los mató de verdad? Sí, he leído que una de las mujeres, una encargada que estuvo trabajando con los camaleones para vestirlos, él también vistió a algunos, que costaba mucho ponerle las ropitas, ponerlas estos, y luego lo vuelan todo en pedazos, y a la mujer esta le dio un ataque de ansiedad. Ostras. O sea, lo juntas eso con el actor haciendo ¡guau! ¡Guau! Y como un loco el que hace y la mujer le dio a decir ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y claro, luego están los conejos en el topo, en el topo, que según ellos se les estaba muriendo de calor y hubo que sacrificar. Murieron de calor, sí, eso es lo que dice él. A mí me gustaría si eso es verdad, porque me parece que tenían ya la intención de dejarlos todos muertos por todas las esquinas y ensangrentados. Digo yo, joder, pues si se están muriendo, ¿por qué no los devuelves? Que después de eso que no ha vuelto a poder comer conejo. Ya. Bueno, y no, además, no, pero es cierto, que hay una serie de cuestiones técnicas y de puesta en escena y tal que debían ser la leche, ¿no? En aquella época. De hecho, en los comentarios del director cuenta que no sé qué director mexicano, no sé qué, que le pregunta, hay una escena en el topo que se ve como típico plano así desde grúa, ¿no? Con un montón de caballos, un montón de gente y los caballos alrededor, tal, que debía ser una escena como difícil de rodar y tal, ¿no? Y que este actor le preguntó, pero joder, no entiendo, ¿qué técnica has usado para esto? Tal, no sé qué grúa usaste. No, que me subía a unas sillas de no sé qué. O sea, es que el tío, la verdad que a la hora de echarle creatividad y organizar recursos, es que era un puto monstruo. Era un monstruo, siempre lo ha sido, ¿eh? Y algo muy importante, se consiguió un grupo de gente que le siguió al dedillo, ¿eh? O sea, que Jodorowsky quiere una vieja de 100 años y un montón de pájaros azules para mañana, para el rodaje, y se lo conseguían. Que Jodorowsky quiere esto, se lo conseguían absolutamente todos. Muchos de ellos venían un poco de su compañía del Teatro Pánico y estaban completamente... Gente que se encontraba en la calle, hasta en el metro, ¿eh? Sí, exacto, pero completamente entregados a la causa. Muchos personajes que salen en la montaña sagrada son reales, las prostitutas son reales. No son actores. Sí. Eso es. Sí. No, los 9 personajes, creo que ninguno era actor, o casi ninguno. Creo que casi ninguno era actor, sino que eran los propios personajes que refleja la película, ¿no? Pues uno era empresario, el otro era arquitecto, o sea, que eran las profesiones que eran estos personajes, que lo eran en la vida real, y por eso los cogió. El prota de la montaña sagrada, ese sí que era actor, sí. El ladrón. El ladrón, sí. El ladrón. Ese era, y además buscaba un tipo que se pareciese a él, y tiene esa parte que a mí me encanta la película, que es bien lo del circo ese de las lagartijas, y la parte en la que le secuestran unos tíos y le utilizan de molde para hacer Jesucristos, sí, que fue una de las escenas que a mí más me impactaron, ¿no? Ese almacén de Cristo. Y la mercantilización de la religión y eso, ¿no? Exacto, pero visualmente me pareció una representación de pesadillas, pesadillas y sueños, o sea, y es también un poco de los significados
acerca de todas las mitologías, todas las religiones que acerca Jodorowsky a sus películas, pero te hace ver también que las inquietudes humanas y divinas de esas diferentes religiones, está el taoísmo, está el budismo, está el cristianismo, está religiones africanas, pero sin embargo todas tienen en común los mismos parámetros de inquietudes humanas y divinas, haciendo ver que el mundo de los sueños, el mundo de lo abstracto, el mundo del subconsciente es compartido de forma universal y que las inquietudes acaban siendo las mismas. Las apariciones, las imágenes, solo se diferencia por el hecho de qué tipo de sociedad en la que estés rodeada, de la influencia visual o terminológica o histórica incluso, pero a su vez todos estamos metidos en el mismo crisol, por así decirlo. Y eso es uno de los puntos más interesantes también para mí dentro de toda la filosofía del ser humano y de los conceptos del mito, ¿no? Del mito y cómo los trabaja Jodorowsky. Y para mí, por eso, me parecen unas obras increíbles, maravillosas. Sí que es verdad lo que puedo decir ahora, lo que dice Sergio, no todos los días que me pongo esas dos películas me parecen la octava maravilla del mundo. Hay días que dije yo, vaya cuajo que tenías, joder, me cago en 10, ¿por qué no me has contado esto? Pero que tienen un poco de eso. Y otro día me parece... que tienen lo otro, claro. Sí, eso es. Pero eso es algo que va conmigo y ya está, y no tiene ninguna importancia. Y lo que yo pienso o sienta es para el momento, y a lo mejor hay películas que funcionan para verla una vez o funcionan para verlas 1000 veces, pero es tan válida la que sea una vez como 1000 veces. Yo no había vuelto a ver estas dos pelis, ¡buah! Hace 10 años que no las había visto. Y me acordaba de cosas muy, muy importantes. No sé tú, ¿cuánto tiempo hace que...? Porque tú las has revisado ahora, pero ¿cuánto hace que ahora, pero como tú, yo creo, 10 años igual, también, que no la veo. Salió el pack, salió la caja y... Eso es. Pero fíjate que es unas películas que, no sé, yo las habré visto tampoco muchas veces, pero varias veces. 4 o 5 veces. Pero, por ejemplo, pues yo qué sé, otra de sus películas, Santa Sangre, por ejemplo, no he sido capaz de verla más de una vez. Y te puedo decir que me gustó, ¿vale? Pero, ostras, ponerse una segunda vez sí que cuesta, pero estas no, o sea, yo lo que le diría a alguien que no la ha visto nunca, que les dé una oportunidad simplemente porque se van a encontrar con un paisaje visual acojonante de películas que tienen 50 años, yo creo, vamos, visto desde una óptica medianamente objetiva, o sea, que visualmente es algo que puede ser fascinante, o sea, La montaña sagrada, una película del año 73, y gran parte de la película, porque luego sabes que en la parte final cambió la técnica, ¿no? Que ya pasó del rollo estético y hizo una cosa un poco más, pues como se hacen ahora, las películas, más cámara en mano, más moderno, más sin colorido y tal, ¿no? Que según dice él es porque como era la parte en la que entran en la realidad, quería hacer algo más real. Yo creo que es que se quedó sin pasta y... Venga, zasca, zasca. Zasca, zasca. Pero, joder, tanto el topo como especialmente la montaña sagrada es que parece que a nivel visual es algo, pero acojonante. Sigue siendo algo acojonante. Sí. Y en su momento me imagino que sería muy impactante. Por ejemplo, para los que nos gusta el cine, y especialmente el cine fantástico, la influencia de ambas, y especialmente la montaña sagrada, es incuestionable. Yo estoy de acuerdo con algunas personas que dicen, bueno, si hay que meter la montaña sagrada dentro de algún género, el que más se acercaría es el género de cine fantástico, ¿vale? Por así decirlo, porque tampoco vamos a meterlo en el cine religioso, pero lo que sucede pues es increíble, ¿no? O sea, en la película, y lo increíble está unido a lo fantástico, hay un punto de fantasía total, no un punto, completo, y en ese sentido la influencia es tremenda. Ahora ha salido últimamente, a raíz del documental de Dune, Jodorowsky, lo que todo el mundo se está pensando. ¿Y cómo hubiera sido el Dune de Jodorowsky con todo lo que tenía ahí preparado y todo esto? Pues yo personalmente pienso que si queréis saber qué hubiera podido ser con ese Dune de Jodorowsky, que os vayáis a ver La montaña sagrada,
y veáis lo que hubiera hecho Jodorowsky, que hubiera convertido Dune en otra manifestación de su propio arte. Una peli surrealista. Exacto. Sí. Que se hubiera ganado o perdido, pues no lo sé, eso hay que verlo, pero desde luego... Yo no sé si hubiera sido una gran película, pero yo estoy casi seguro que hubiera sido algo de lo que estaríamos hablando hoy. Sí. Seguro. Y que hubiera influido un huevo en... Bueno, de hecho es que ha influido, aunque no se haya hecho la película. Sí. Si lo que se hizo en la preparación de Dune, pues ni siquiera la Guerra de las Galaxias hubiera sido igual. Claro. Seguro, sí. Vamos, de hecho es que se han usado diseños incluso, o se han copiado, ¿no? A ver, en muchos aspectos, Dune es una novela muy descriptiva también de sus aspectos visuales, y aún así, Jodorowsky lo quería abarrocar todavía más y pasarlo de vueltas, y es verdad que el trabajo del aspecto visual de Dune que se hizo fue tremendo, tremendo, tremendo. Convertir en storyboard toda una película, en diseños, eso, claro, luego eso se ve en la peli de Lucas, o sea, tremendamente. Y ya si decimos que junta a Moebius, junta a Giger, y son los que van a estar en Alien, junta a Donovan, que es el que escribiría Alien también, y de repente Jodorowsky ve que Hollywood ha utilizado ese equipo artístico, y es lo que dice él, digo, ¡buah, la mar! O sea, que yo no ando tan desencaminado, luego, o sea, lo que pasa es que los productores no le financiaron porque no querían una película de arte y ensayo, ya está, querían un producto. Y Jodorowsky no hace productos, hace películas. Y a raíz de eso se fue a vivir a París con el rabo entre las piernas, arruinado totalmente. Y ahí empezó su carrera de cómic. Entonces, fíjate, cogió todo lo que había hecho con Moebius y tal, y dijo, venga, pues ya que no nos han mandado a la mierda, pues vamos a hacer un cómic con esto. Y salió el Incal y a raíz de ahí, creo que ganó muchísima pasta, ganaron con el Incal. Salió de la ruina y se hizo una carrera como guionista de cómic hasta hoy. Tú bien a sabiendas todo lo que de pasta se puede hacer uno como dibujante, claro, también. No, de verdad, O sea, millonario no... Bueno, millonario no lo sé, pero que estamos hablando... El mercado francés no es como el español, O sea, ahí la gente puede vivir muy bien muy bien de los cómics. Y ten en cuenta que luego se ha publicado por todo el mundo y se sigue vendiendo. Entonces, según él mismo dijo, que ganó mucho dinero, con eso. No sé qué entiende él por mucho dinero, pero... Por cierto, que prepara Netflix para el año que viene, me parece... Está preparando una serie de animación basada en el Topo como precuela. ¿Como precuela? Precuela del Topo. Ya. Bueno, secuela ya sabes que hay, ¿no? En cómic. Sí. Los hijos del Topo. Yo me he leído el primer volumen solo. Ya. Bueno. Es que ya, sí, no es normal. No, yo, gente, recomiendo esto, fíjate. Esta, para mí, es la mejor obra. Para él también, Ahí está todo junto. Esta es la obra completa, sí, de la casta de los metabarones. Un dibujante, además, que ha muerto hace poco, que está muy... Sí. Tiene muchos fans, el Juan Jiménez. Y esta es una obra fantástica. O sea, todo el rollo psicológico que tiene Jodorowsky, las relaciones familiares y tal, está plasmado aquí, pero una obra de ciencia ficción brutal. O sea, es brutal. Esto está muy, muy bien. Y enseñaría más cosas, pero no las tengo a mano. Bueno, el Incal yo creo que es una obra de referencia. Sí. Y el Lama Blanco está muy bien también. El Lama Blanco. Es una obra también de los 80, 90. Eso es. Sí, pero vamos, tiene muchísimo. O sea, ha escrito muchísimo, muchísimos cómics. Y libros. Libros habrá unos 10 o 12 en total, la parte de Danza de Realidad. Está Cabaret Místico, Psicomagia, Magia. Los libros del tarot, muchísimos libros de poemas, libros de escritos. Uno que es Evangelios para sanar, que a mí me encanta, porque es como
un estudio del Nuevo Testamento desde una perspectiva más sana, ¿no? Más racional. Tiene cosas impresionantes. Está muy bien. Pues eso, es... Bueno, podríamos hablar mogollón, pero la verdad es que Pero no nos da la gana. no nos da la gana y vamos a acabar a lo Jodorowsky. Y esto, pues vale, esto que hemos dicho no tiene ningún Este es un interés. programa de YouTube. Cámara para atrás. ¡Yeah! Y digo, chicos, Bueno, hemos engañado completamente y ya está. Y que todas estas cosas las descubráis por vosotros mismos, porque la verdadera verdad de lo que pensamos del topo y la montaña sagrada jamás os lo vamos a decir. exactamente. Y Era todo mío. esto era una pintomima, como decía uno. ¡Eso es una pintomima! Bueno, en serio, no, os animamos a verlas si es que no las habéis visto. Simplemente por el hecho de que seguramente os encontréis con algo distinto. Sí. Entonces yo creo que merece la pena descubrirlo. Sale además ahora en Blu-ray 4K la filmografía de Jodorowsky. En una caja ahí con un montón de cositas, ahí en plan ya también producida por los de Abaco. Pero con todas las que tiene. Sí, todas las que tiene Abaco en su poder. O sea, vale. también, o sea, y bueno, y ahí está por ver. Hombre, yo de momento me conformo con lo que tengo. Y bueno, esto ha sido un vídeo dedicado a una Jodorowsky que queremos mucho, que la queremos muchísimo. Somos fans desde hace mucho, entonces yo creo que tocaba, ¿no? Hacerlo. Algo especial, algo diferente. Luego, fijaos, o sea, algunas personas nos han comentado, oye, que hay más cine americano, a ver cuándo hacéis vídeos que no sea de cine americano. Pues mira, hemos hecho algo que no tiene nacionalidad, prácticamente para mi modo de ver. Sí, se hizo en México, pero es universal y es del mundo Jodorowsky, o sea... Sí, está bien. Muy bien. Pues nada, ya sabéis, dejarnos cosas bonitas en los comentarios, no lo que habitualmente ponéis. Seáis quien seáis. Gracias a todos. Un placer, Samuel, un placer. Hasta luego, gracias. Gracias.